El sur y el norte son finisterre, son tierras lejanas para los unos y los otros. Con el metro es probable que encontremos una ciudad unificada. Bienvenidos queridos amigos de Ecuador Destino Turístico. Afuera amenaza tormenta y aquí en la oficina del arquitecto Jacobo Erdoiza hay una tormenta de trabajo. Es la tercera vez que vengo y veo que no paran de trabajar. Este es el flujo normal y eso a los quiteños nos agrada. Nos agrada que nuestros funcionarios, desde el más bajo hasta el más alto, y Jacobo tiene una gran responsabilidad sobre la ciudad, cumpla con este encargo con tanta vehemencia. Así es que bienvenido, Jacobo. Muchas gracias, Alfonso. Esta es una entrevista para Ecuador Destino Turístico para hablar de un sinfín de cosas. La vez pasada que nos encontramos en el Centro de Arte Contemporáneo había un concurso impulsado por el Instituto Metropolitano de Planificación Urbana que consistía en propuestas para la recuperación urbanística a lo largo de los 13 kilómetros de vía férrea entre Chimbacalle y el Cantón Mejía. Es decir, dentro de la visión Quito 2040 que impulsa ese instituto, se han planificado 3 concursos de ideas y como parte de esos concursos de ideas se plantea uno que desde mi perspectiva es muy innovador. En aquel tuve la oportunidad de ser jurado con otros 2 destacados urbanistas y consistía en activar todos los suelos vacantes a lo largo de la vía férrea que existe entre Chimbacalle y el Cantón Mejía para componer un sistema de centralidades o microcentralidades en el sur de Quito. Esto es extremadamente interesante porque los quiteños hemos visto con gran entusiasmo la realidad de la recuperación de la vía férrea con fines turísticos, pero no hemos aún pensado esa vía férrea como una posibilidad de conectar mejor el sur de Quito de manera paralela a otro mecanismo sobre rieles que es el metro de Quito. La innovación de este concurso propuesto por el INPU está en dar la oportunidad de pensar esa infraestructura de transporte, una vía férrea que tiene más de 100 años de historia, como un mecanismo contemporáneo de conectividad entre la secuencia de barrios que hay entre Chimbacalle y Turubamba. Y salieron ideas sin duda alguna muy innovadoras y particularmente las ideas ganadoras, merecedoras de reconocimientos, dan pautas al municipio para entender qué podría ser a futuro, en alianza con la empresa pública de ferrocarriles, ese trayecto tan emblemático pero al mismo tiempo, hasta cierto punto, tan descuidado desde la perspectiva urbana y ambiental. Jacobo es un joven arquitecto con estudios en Francia y con un gran dominio de la dinámica de la ciudad. Eso me llamó mucho la atención. Conozco a Jacobo desde hace algunos años, pero nunca deja de traerme unas gratas sorpresas y estar contigo. Y yo veo el metro, después de nuestra última conversación, como una reedición de lo que fue el ferrocarril de García Moreno y de Eloy Alfaro. Une y redescubre a los habitantes de Quito como habitantes de una misma ciudad, como unió a los habitantes de Ecuador como ecuatorianos, a los de la sierra y la costa. Ahora desplazarse del norte al sur va a ser sumamente fácil, va a cortar distancias, pero va a cortar distancias sobre todo para reconocernos como quiteños, como miembros de una misma colectividad, alejada por muchos años por esta distancia grande que hay por la forma que tiene Quito. Sí, es correcta tu visión del metro. Coincido plenamente que uno de los factores que los quiteños vamos a experimentar es
la reducción significativa en los tiempos de desplazamiento y por lo tanto la reducción de barreras físicas y de tiempo entre el norte y el sur de Quito o entre el centro histórico y el sur y el norte de Quito. Esto que actualmente se encuentra fuertemente obstaculizado por un hito natural que es el Panecillo y por todo el esquema de difícil circulación vehicular que tiene Quito, va a tener un carril de conducción directa y rápida a través del metro. Y yo insisto en esta noción de acortar los tiempos de desplazamiento. Imaginémonos ahora un trayecto entre Bicentenario y Quitumbe y lo que implica en términos de tiempo, congestión y contaminación. Ese trayecto en hora valle puede tomar actualmente fácilmente 1 hora y media o 2 horas. Y este trayecto se va a completar una vez que el metro entre en operación en los próximos 12 meses en 35 minutos. ¿Qué implica eso? Que en realidad dos sectores estratégicos de la ciudad al fin van a estar verdaderamente interconectados. Actualmente la interconexión no existe. Es una tortuosa conectividad con unos altísimos costos improductivos. Cuando comencemos a disminuir las distancias, la accesibilidad a servicios, equipamientos, parques, atractivos culturales va a estar a la mano. Y eso implica que el intercambio cultural, el intercambio económico, el intercambio de información que es tan importante, Alfonso, en esta era del conocimiento, se va a poder producir a través de la infraestructura de transporte y del desarrollo en torno a las estaciones. Y eso quiere decir que lo que era ajeno puede comenzar a resultar familiar. Aquellos viajes que nos resultaban excursión, sea para el Parque Bicentenario, para el futuro Parque Carolo, van a resultar en realidad viajes cotidianos. Y aquellos que tenían largos trayectos para irse desde Machache hasta la Universidad Central porque venían a estudiar, van a tener una interconectividad mucho más corta y por lo tanto la universidad también se hace visible. Y también el centro financiero se hace visible. Y asimismo el centro histórico se hace visible. Esta noción de proximidad y de accesibilidad creo que es uno de los grandes desafíos en el cambio de la cultura urbana y económica que va a tener que enfrentar Quito. Y sin duda alguna, el turismo creo yo que va a ser uno de los grandes beneficiarios. Y no estoy hablando tanto del turista extranjero que va a venir a descubrir una ciudad con un componente moderno que es el metro, porque muchos de los turistas extranjeros ya tienen metro en sus ciudades. Estoy hablando del turismo intramuros, del turismo metropolitano, de aquel que está vinculado al descubrimiento de nuestros activos barriales, de nuestros equipamientos, de nuestros rincones, aquellos que en el fondo están relacionados a la anécdota de un abuelo o de una abuela que frecuentaba tal o cual barrio en su juventud. Ahora los nietos y bisnietos van a poder visitarlo a través de la tecnología de transporte. Y esto sí es un cambio porque va a generar lazos de confraternidad y de unión donde actualmente existe división. El sur y el norte son finisterre, son tierras lejanas para los unos y los otros. Con el metro es probable que encontremos un continente unificado, una ciudad unificada, un escenario de mayor reticulación, el sentido cívico de pertenecer a una sola ciudad. Ya no perteneceremos a los barrios del sur, del norte o del centro, perteneceremos de una manera mucho más arraigada a la noción de distrito metropolitano de Quito. Eso es lo poderoso. Exacto, y esto va a traer una dinamización de las economías de todos los emprendimientos que están a lo largo y ancho del metro de Quito. Sí. ¿No? Es muy correcto lo que dices. Y la explicación es clara. Un negocio situado a las puertas de la estación del metro o a una distancia caminable va a tener una afluencia de pasajeros o de peatones que varía entre los 40 y 120 mil ciudadanos al día. Entonces, imaginémonos que yo tengo, por decir algo, un emprendimiento gastronómico. La afluencia, la probabilidad de usuarios y clientes que van a golpear a mi puerta, donde ofrezco, por ejemplo, gastronomía local, se va a cuadriplicar, quintuplicar, por el simple efecto de que estoy en un punto cercano a un nodo de transporte. Así, alta eficiencia. La gente está probado. Al paso consume lo que le dirige hacia la casa o lo que le dirige hacia el trabajo. Ese factor de conveniencia en la localización
puede ser un factor de dinamización económica formidable. Y tiene que ser también un factor de acceso a oportunidades para todos. No solo las grandes corporaciones, sino también los medianos y pequeños. Emprendedores que vean oportunidades de promocionar sus productos, su innovación, por efectos de estar cerca de un paso obligado de gente. Esto hay que aprovecharlo desde la perspectiva turística, económica, productiva. Si yo quiero trabajar cerca de un nuevo transporte, porque es probable que tenga más clientes que van a golpear a mi puerta que estando a una distancia carrozable o a una distancia inconexa del transporte público. Eso implica una puja de la acción económica para localizarse cerca del metro. Y eso tal vez lleve también a una mayor edificabilidad en estos... Muy bien. ¿No? Es muy correcto lo que dices. Si es que va a haber más demanda, la oferta tiene que seguir. Y la oferta actualmente está limitada, en principio, por unos usos de suelo y unas zonificaciones que no corresponden a la necesidad de una infraestructura de transporte y una afluencia de peatones. Entonces la ciudad tiene que recomponerse, el urbanismo tiene que tener un marco de previsión suficiente para incrementar las densidades precisamente donde no hay riesgo, donde hay infraestructura, donde hay transporte público, donde hay servicios, donde hay equipamiento, en definitiva donde la ciudad ya ha invertido históricamente en generar unas condiciones favorables para el desarrollo urbano. Esta es una de las grandes tesis que acompaña al desarrollo del Metro de Quito, el desarrollo urbano y económico a lo largo de la vida. Gracias por estos conocimientos que nos das, no solamente a mí, sino a toda la colectividad por medio de los medios de comunicación. No ha sido producto de la creatividad ni del secretario ni de la secretaría, sino de una comprensión colectiva de todas las externalidades positivas que conlleva un proyecto de infraestructura. En nuestro imaginario, la infraestructura está asociada a hormigones, metales y vehículos, cuando en realidad la infraestructura es un vector de desarrollo económico y de conexión social. Y si no concebimos al Metro de Quito como el portavoz de un nuevo modelo de desarrollo, como el pretexto para redinamizar las parroquias centrales de Quito, Alfonso, que están perdiendo densidad poblacional. Parroquias tan importantes como Iñaquito o Jipijapa han perdido población en la última década. Se están yendo al valle, con unos costos urbanos, con unos costos de desplazamiento, con unos costos de suelo enormes. ¿Por qué? Porque las áreas centrales han perdido atractividad. El espacio público no está a tono, nadie quiere saber de congestión y contaminación, se vincula las áreas a inseguridad, hay problema de localización económica y se generan nuevos barrios externos en vez de renovar los barrios internos. Ahora tenemos una oportunidad de crecer hacia adentro, crecer desde dentro. Y eso es ajustar las herramientas del suelo y las herramientas de estímulos económicos para favorecer el efecto de localización Metro de Quito. El Metro de Quito no es una carga, es una oportunidad. No es un sobreendeudamiento, es el flujo de caja que permite redinamizar la ciudad. No es el descuido de la ruralidad, es la potenciación de la productividad urbana. Si es que lo vemos desde una perspectiva técnica, económica, la oportunidad que tiene Quito para catapultar los siguientes 20, 25 años de desarrollo están en el metro. No están, y no es que niegue el desarrollo de las zonas periurbanas o de expansión urbanas, que también hay que planificarlas. Lo que quiero decir es que Quito ha invertido gran cantidad de recursos y de esfuerzos en la construcción de esa línea. Y cuando un presupuesto está muy vinculado a una infraestructura de transporte, de lo que se trata es de alinear los otros componentes de la política pública a ese esfuerzo económico e institucional que está haciendo Quito. Y eso no ocurre automáticamente. No es que porque existe un metro se va a dinamizar la ciudad, o no es porque existe un metro que se van a arreglar las líneas de buses. Se requiere todo un eje de articulación, toda una serie de concertaciones con el sector privado para que aquello ocurra en los tiempos que queremos que ocurra. Caso contrario, se seguirán desertificando las áreas centrales de la meseta, el metro tendrá por lo tanto menos pasajeros que transportar
y habrá una competencia en vez de una articulación, una integración entre los diferentes modos de transporte. Quito tiene con el metro una oportunidad extraordinaria de reconvertirse hacia una ciudad eficiente, amigable con el ambiente, tendiente a cero emisiones y adicionalmente con un urbanismo de primera línea que incorpore densidades, usos mixtos, equipamientos y ecoeficiencia de las construcciones, siempre y cuando estén vinculadas al nodo de transporte. Entonces ahí hay un provecho, una utilidad que hay que efectivamente sacarle el jugo, bajo un sentido de responsabilidad social y ambiental muy altas. Ese es el costo de oportunidad que está detrás del proyecto. Y esto va a traer también que el centro histórico se modernice en cuanto a comunicaciones, en cuanto a eficiencias, en cuanto, bueno, la ciudad entera. El centro histórico para mí es uno de los puntos focales más importantes del proyecto Metro, porque tiene dos paradas listas, una en la plaza de San Francisco y la otra en la Alameda. Se prevé adicionalmente una estación en Plaza del Teatro, y la llegada del metro genera una serie de ventajas que no estamos viendo, pero las vamos a sentir prontamente. La primera es que no dependeremos del vehículo y de la dificultad de acceder vehicularmente y de encontrar estacionamiento en el centro histórico de Quito. Podremos dejar el estacionamiento en el norte o sur de la ciudad y llegar por metro de manera segura al corazón del centro histórico, que es la Plaza de San Francisco. Esto es lo primero. Lo segundo es que esa disminución de la dependencia vehicular en el centro histórico permitirá continuar con la peatonización de calles y la recuperación del espacio público. Y sabemos, por el experimento interesante que está ocurriendo en varios de los ejes peatonales, que el espacio público que deja de ser carrozable y se convierte en peatonal automáticamente genera economía, genera cultura, genera seguridad. La gente utiliza el espacio público y se dinamizan los ejes, se convierten en ejes culturales. Lograríamos con esto tal vez el centro histórico vivo, ¿no? Eso es, vivo, residencial, cultural, económicamente activo, a través de una cultura peatonal recuperada, recolonizada, por ya no la dependencia con el vehículo, sino la accesibilidad a través del metro. Esto es una de las grandes apuestas en el cambio de los patrones de movilidad. Si a eso se suma una reconversión de los medios de transporte que actualmente son fósiles hacia eléctricos en el área central del centro histórico de Quito, podría ser que se convierta en una de las primeras zonas de cero emisiones de carbono, y por lo tanto pasaríamos a un estadio de evolución, al menos en este casco colonial tan importante, un estadio de evolución que debería ser la tónica que lidere para las siguientes áreas del centro norte y del centro sur, hasta llegar a la meseta y a la ciudad. Y Jacobo, este gran conocimiento que tienes es el fruto de un trabajo de de todo tu equipo de trabajo, ¿no? Absolutamente. En el diálogo permanente con la ciudadanía. Y también en la concertación y confrontación, que son dos palabras importantes. Concertación, tanto a nivel de la estructura y clase política del municipio, que cumple un rol esencial en la viabilidad de estas propuestas. Confrontación y concertación con el sector privado, que tiene igualmente un rol esencial. Y ambos términos son muy positivos, no tienen ninguna connotación peyorativa. Es un urbanismo operativo, no es un urbanismo de escritorio. Y cuando digo esto es que cada proyecto de resolución y de ordenanza tiene efectos territoriales visibles en pocos meses. Se determina una ordenanza y se habilita el suelo, se construyen proyectos, se hace realidad la visión. Se suscribe una resolución y se permiten ciertas modificaciones muy interesantes desde la perspectiva del aprovechamiento del suelo. Se habilitan espacios públicos, se generan economías. Esa es la potencia que tiene un municipio, la proximidad de los cambios tanto en emplazamiento como en tiempo. Y eso depende de la habilidad operativa de negociar, de concertar, de confrontar, de debatir esos cambios. Es un espacio profundamente democrático el que da fruto a este tipo de iniciativas. No es el fruto, por lo tanto, de un funcionario,
sino de la interacción. Ni de la imposición tampoco. Ni de la imposición tampoco. Y esto de la imposición es esencial porque tenemos un Consejo Metropolitano deliberativo, tenemos una sociedad civil empoderada que entiende las connotaciones y las consecuencias de la normativa, tenemos un sector privado sediento de estímulos para localizarse donde ellos también ven oportunidades de negocio, y tenemos una sociedad civil que tiene grandes déficits, que tiene grandes necesidades en materia de transporte, en materia de equipamientos, en materia de vivienda. Ese cuadrilátero es el que define la interacción y donde, productos de las tensiones y de los acuerdos, salen propuestas innovadoras. Esto es un poco de la experiencia que deja una iniciativa como el desarrollo urbano en torno al metro. Son cosas que tienen que debatirse, donde no forzosamente hay acuerdos, siempre hay brechas entre los diferentes puntos de interés,